No, con Luis Caramanés, politólogo, analista. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por el contacto. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, Un gusto ¿vos? saludarte a vos y a todos en Tucumán. Bueno, primero consultarte, ¿no? Yendo a Buenos Aires, ¿qué está en juego en esta elección de la que tanto hemos venido hablando, conversando, conocemos los protagonistas, pero digo, en este contexto? Es una elección en la que se suben al ring dos contendientes, Sí. Javier Milei y Axel Kicillof, uno buscando revalidar su gestión en un momento bastante complejo y Sí. difícil, el otro porque está disputando el liderazgo de su espacio, que es el gobernador Axel Kicillof, y la lectura que salga del resultado de estas elecciones el domingo va a condicionar en corto plazo, no solamente en materia política, sino también económica, y también la discusión hacia 2027. Ujú, exacto. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Yo creo que están puestas las miradas ahí porque en este corto plazo que vos mencionás y sin ir más lejos, Tucumán, están mirando mucho qué va a pasar, ¿no? Por el nivel de representatividad que tiene en el padrón la provincia de Buenos Aires en elecciones nacionales. La provincia de Buenos Aires representa el 40% del padrón, es decir, el Mm, 40% de la población viviendo en la provincia en términos geográficos más importante, y eso va a ser una de las cuestiones, digamos, de ese 40% que representa el padrón, ¿cuántos van a votar el domingo? mm, Y en base a porque en principio todas las encuestas señalan y las experiencias previas de las últimas elecciones, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias, que la participación se redujo considerablemente. sí, ¿Y cuál es la lectura que se hace además de eso? sí. Porque además hay una cuestión que hubo un cambio de escenario muy importante en estos últimos meses. Sí. Nosotros la última vez que conversamos, allá cerca del 9 de julio, hablábamos de que el gobierno nacional enfrentaba una tormenta perfecta. Se venía la Mm, tormenta perfecta. El gobierno nacional hoy está en el ojo claro, de esa, claro. de esa tormenta, Sí. fundamentalmente por las cuestiones, por el trasfondo económico, Mm, las consecuencias del plan y que la reactivación prometida todavía no alcanza esa promesa. Y además las causas de corrupción que lo están involucrando mm, y los efectos, sobre todo, que pueda tener la elección en Buenos Aires este domingo, sí, por los efectos tanto a la lectura que se va a hacer en los mercados, qué va a pasar el lunes, Argentina, el valor del dólar, qué va a pasar y claro, cuáles son las claro. consecuencias en base a qué lectura hacen los mercados. Si hay una Exacto. elección reñida, si hay un triunfo Sí. del peronismo, si por el contrario hay margen para una victoria del gobierno nacional. Todo eso va a incidir en la economía, en el valor Mm. del dólar, y eso va a condicionar, por supuesto, algo de lo que vos señalabas recién, que es el 26 de octubre, las elecciones nacionales. Sí, vos decías recién como enumerando dos elementos claves, la economía y lo que está pasando justamente en general, la percepción que tiene la población toda en el país y después corrupción, bueno, por supuesto está la justicia investigando, pero los audios que se han dado a conocer en las últimas horas. ¿Cuál crees vos que puede pesar más en contra, ¿no? del gobierno de Javier Milei? ¿Qué es lo que más genera preocupación? ¿Por dónde pasa esa percepción de la población, no? Milei tenía dos mandatos cuando triunfó en 2023. Sí, Tenía dos obligaciones, si se quiere, sí, con la ciudadanía, o eso eran al menos las demandas que había. Una era la inflación, era la economía, y el otro terminar con lo que él llamaba la casta, los privilegios y la corrupción. mm, En algún aspecto, digamos, la inflación ordenó, digamos, si se quiere, falta todavía la reactivación y ver que efectivamente, más allá, digamos, de haber terminado con la inflación, las demandas cambian. Ahora la ciudadanía empieza a exigir otras cuestiones relacionadas al consumo y a que el dinero no alcanza. sí, Y por otro lado, la de la corrupción. Entonces, la lectura probablemente va a estar condicionada por las dos causas y una, si se quiere, la economía lo que hace es alimentar la percepción sobre la otra. sí, Probablemente, es decir, las denuncias por corrupción, por ejemplo, del gobierno, yéndonos a la historia, del gobierno de Carlos Menem, en la primera elección de la de 95 ya existían y habían sido suficientes como para que sea un tema de discusión. Sin embargo, Menem fue reelecto. sí, Es decir, pero con esto igual quiero hacer una salvedad. Hay una gran diferencia entre la economía de ese primer Menem y la economía del gobierno hoy de Javier Milei. ¿qué ves ahí? Menem había puesto fin a la inflación, pero Claro, además también había generado y estaba en su pico
de consumo. Sí. Y en ese momento se hablaba del voto cuota, del voto licuadora, para hacer referencia a eso, que efectivamente buena parte de la ciudadanía hacía vista gorda a otros problemas porque el Claro. consumo estaba asegurado o estaba en auge. Claro. Hoy eso Claro. en el gobierno, con el gobierno de Milei, No no está. alcanza. Exacto. No está. Entonces, pero también hay un factor clave que es la democracia. Es casi como ir en algún punto, te pone a elegir entre opciones acotadas. Sí. La opción que ofrece la alternativa a Milei Ahí está el otro punto. es suficiente, Eso. alcanza, digamos, efectivamente ante esa opción. ¿Qué sucede? Está bien, Milei no cumple con las expectativas. Son suficientes como para que la ciudadanía vaya a votar primero y segundo opte por la otra alternativa. Nos pasó Entonces mucho. ahí estamos, digamos, ese es el desafío que Sí. hoy, y la incertidumbre, que es lo positivo de la democracia, digamos, si ya supiésemos el resultado. Claro, claro. Mirá, charlando con referentes, en este caso acá muy local, ¿no? De la Libertad Avanza y demás, la mayoría, obviamente, cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué ven en la calle? ¿Qué les dice la gente y demás? Pone sobre la mesa este análisis, ¿no? Que estás haciendo y mencionan eso. Bueno, no, pero hay como una confianza a Javier Milei por esta cuestión de que no hay una alternativa tampoco muy clara o que le resulte favorable a ese sector del electorado. Sí. Así que, bueno, va a estar reñido. Y en ese punto, ¿qué es lo que pasa en la lectura también? Una alternativa, digamos, si efectivamente el peronismo triunfa este domingo y por un amplio margen, ¿qué va a pasar en octubre? ¿Eso va a movilizar al electorado opositor al peronismo asustado ante un posible retorno? Digamos, esa es otra de las alternativas. Hoy está funcionando casi como el primer tiempo de un partido de fútbol. Sí. Este domingo se juega el primer tiempo y también los resultados de este primero es muy probable que incidan en el segundo, que es el 26 de octubre. Sí, te hago una pregunta volviendo un poco a estos casos, ¿no? En los que está involucrado el entorno del presidente Javier Milei. ¿Qué ves vos de ese entorno sobre el cual también se está haciendo mucho foco? ¿Cómo lo analizas? A mí me parece que hay una cuestión clave que es la falta de fusible. En el sentido de, en casos de corrupción a lo largo de muchos gobiernos siempre hubo. Sí. La diferencia es que, llegado el caso, se reemplaza a la persona involucrada en la causa y, digamos, eso permite un reseteo, si se quiere, de la máquina y del sistema. ¿Qué pasa con Karina Milei? Que no funciona en este caso como fusible. Digamos, la alternativa a desplazarla hoy no se contempla y muy probablemente en el caso de que eso sucediera implicaría también una situación mucho más difícil para el presidente. Digamos, claro. Hoy ni siquiera es una alternativa pensar a uno sin el otro. Exacto. Entonces no hay fusible. No hay fusible. En algún punto, si se quiere, ¿podía existir Néstor sin Cristina Kirchner? Hoy lo podemos pensar en esos mismos términos, es decir, estaban indisociados, digamos, o sea, no había uno sin el otro, y el propio presidente es el que lo plantea en esos términos, de que él es Karina es el presidente, y que su suerte está unida. Bueno, Luis, mucho para pensar sobre esta elección. ¿Algún punto más para dejar en claro, digo, en esta previa al domingo en la elección en Buenos Aires? Me parece de dos cuestiones claves.